Hola a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas a las clases de repaso del podcast de final de mes de Imagine. Un lugar en el que vamos a hablar sobre todos los temas de finanzas, pero obviamente con una persona profesional, para que no tengas que despertarte a las 4:30 de la mañana a hacer burpees y a mirar vídeos que a lo mejor pues esos no funcionan mucho. Quien sabemos que sí que va a funcionar perfectamente es Natalia. ¿Qué vas a hacer con nosotros aquí? Pues regañaros sobre todo. No, ¿Regañaros? explicaros no. Explicaros conceptos básicos de finanzas que se pueda aplicar todo el mundo y para ir entendiendo las cosas y poder ir avanzando y gestionando mejor vuestro dinero, a ser posible. Fantástico. Cada día vamos a ir hablando de cosas diferentes, ¿no? Hoy hablaremos de hipotecas, por ejemplo, ¿o de qué hablábamos? Pues hombre, hubiera quedado fenomenal con los hermanos Casas, pero no. Vale. Vamos a hablar de inversión. Pues como vamos a hablar de inversión, vamos a hacer un pequeño flashback a momentos de la primera temporada donde hayamos hablado con nuestros invitados e invitadas de inversión. Así que vamos a verlo. ¿Haces alguna cosa para hacer crecer tus ahorros? No, yo por ejemplo sí que empecé a emprender un poco y de repente tenía unos ahorros y a mí me gusta pensar que en un futuro no depende todo de lo que yo genere, sino que puedo invertir en otras cosas que generen. Soy socia de una peluquería en Madrid, Blondie, que nos va muy bien, la verdad. Empezó en verano de 2020 y muy contentos, la verdad. Pero luego otras cosas que también decidimos invertir pues no funcionaron. Fuimos también socios de un restaurante aquí en Barcelona que no funcionó y lo acabamos cerrando. Porque Maison Matcha va bien, pero como he invertido, he hecho 3 locales en menos de un año, pues todo lo que he ganado prácticamente lo he reinvertido. O sea, ya has ganado dinero con Maison Matcha, ¿eh? No me cuesta dinero, que ya es mucho. Cuando tú abres una empresa, el primer año normalmente son pérdidas. Entonces, de momento se mantiene solo. ¿Ahora haces algo para ahorrar? ¿Haces alguna cosa en concreto? ¿De repente inviertes en criptomonedas? No, lo guardo todo para comprar bienes inmobiliarios. Aparte de invertir también en tu lo que ya he invertido en mi vale. negocio, que habré invertido como 230.000 euros en Maison Matcha. Perfecto. Laura ha dicho una frase clave que es invertir en cosas que generen. Eso es lo que nos gustaría a todos, ¿no? Que nuestro dinero trabajara por nosotros y fuera creciendo poco a poco, pero eso es difícil, ¿no? O sea, ¿cómo hay que empezar a invertir? Bueno, difícil no es. Hay que saber algunos conceptos, pero no es difícil. Lo que pasa es que antes de ni siquiera planteártelo, tienes que tener unos ahorros mínimos. Vale. Que es lo que se llama, y no para invertirlos, eso es para tenerlos bien guardados. Es lo que se llama el colchón de emergencia. ¿Y para qué es? Pues precisamente para que si te pasa lo que sea y a Óscar se le rompe la moto que le trajeron los Reyes y tal, no tener que tirar de tus inversiones. Porque lo peor que te puede pasar es tener que desinvertir en mal momento. Entonces hay que tener mínimo un colchón de emergencia, que el mínimo son 3 meses de ingresos netos y lo ideal son 6. Y luego a partir de ahí ya podemos empezar a plantearnos el si podemos poner nuestro dinero a trabajar. Vale, fantástico. La teoría tiene buena pinta. Luego sí. La práctica. Yo lo que tengo es una hucha digital. No. Bien, mientras sea dinero líquido... Una ducha digital. Tengo una hucha digital que me permite ahorrar. O sea, cada mes se va separando la parte de quiero dejar quieta y por hablar mal, dejar quieta y la parte de quiero mover e invertir, ¿no? Es más o menos esto, lo he dicho. Sí, lo que pasa es que tu hucha digital tiene que tener un mínimo para que te puedas empezar a plantear y a invertir. Bueno, pues una vez que ya tienes esos ahorros, ese colchón de emergencia y te quieres plantear invertir, lo primero que hay que saber es que la rentabilidad es una recompensa al riesgo. Es como te pagan por asumir ciertos riesgos. Con lo cual, cuanta más rentabilidad quieras tener, más riesgo tienes que asumir. Que esto muchas veces la gente te dice, no, 10.000 euros en un mes, 0 riesgo. Pues normalmente eso no va a ser verdad. O sea, esa es la primera red flag, como dirían ahora, de esto parece más un timo que otra cosa. Porque la rentabilidad siempre recompensa al riesgo. Lo que pasa es que, bueno, luego veremos que hay formas de reducir el riesgo sin renunciar a la rentabilidad. Pero en principio eso hay que tenerlo claro. Yo creo que si me intentan vender algún día alguna inversión de esas, me la cuelan. Bueno, pero ya no. Ahora ya sabes que si te ofrecen mucha rentabilidad con poco riesgo, tienes que seguir preguntando, por lo menos. Gracias. Por eso está esto. Por eso te ha puesto esto. Por eso me ha puesto la clase de repaso del podcast de Imagine. Efectivamente. Pues el final de mes de Imagine.
Y luego es un poco lo que dice vuestra madre, que luego lo que sí, una vez que empiezas a invertir, lo que es importante es aprovecharse del interés compuesto. Que esto lo bueno es que son matemáticas, o sea, no fallan nunca. O sea, Vale. tú que estudiabas en el cole, seguro que puedes hacer las cuentas. Y es el momento, aquí la clave de la inversión para que crezca en lugar de lineal exponencialmente, que es lo que todos queremos, es cuando tú la rentabilidad, los intereses que te van dando, en lugar de sacarlos y gastártelos, los dejas invertidos y te vuelven ya la siguiente vez que te calculen la rentabilidad de los intereses, no es solo sobre lo que tú ahorraste inicialmente, sino que sobre esos intereses te van a dar intereses también. Así que ya está trabajando tu dinero. Ese es el momento en el que el dinero empieza a trabajar y no solo tú. O sea, si tú, por ejemplo, inviertes 1.000 euros Iba a decir por un ejemplo. a un vale. 5% anual, imagínate, Vale. y te dan el primer año 50 euros. 5%. ¿Vale? Sí. El segundo año, cuando te vuelvan a calcular los intereses, ya no te van a dar 50 euros, porque te los van a calcular sobre 1.050, no sobre 1.000. Te van a dar 52,5. Hostia, que Que poco ya a poco, es, ¿no? ya Está muy es. bien. está Eso bien. es poco a poco, pero cuanto más corto sea el periodo en el que te recalculan los intereses y más alta sea la rentabilidad, y sobre todo, esto al principio es poco, pero es como una bola de nieve. Bueno, es exponencial. Es exponencial. Al principio parece que va muy lento, pero si le das tiempo empieza a ir muy, muy rápido. Y al final puede ir cada vez más rápido. Por eso una de las claves de la inversión es tener tiempo, tener un horizonte largo. Y por eso también se dice siempre que no inviertas dinero que vayas a necesitar en el corto plazo. Siempre dinero que puedas dejar tiempo. Porque al final es paciencia. O sea, la paciencia es una de las claves básicas de la inversión. Vale. ¿Cómo vemos? ¿Bien? Sí, sí. Yo si tú lo entiendes tengo suficiente. Yo lo Vale, entiendo muy perfecto. bien. Interés compuesto. Sí, Eso hay que interés grabárselo a compuesto. fuego. Interés Sí, sí. compuesto. Bueno, pues ahora ya sabemos lo que es el interés compuesto, pero yo quiero, o sea, sin riesgo. ¿Cómo lo hago? Mucho interés compuesto, pero ¿cómo se hace sin riesgo? A ver, sin riesgo ya hemos dicho que la rentabilidad es una recompensa al Red flag. riesgo. Pero- El riesgo más común, que es el riesgo de que una inversión no te vaya bien o de que una inversión quiebre o lo que sea, se reduce de la forma más fácil del mundo, invirtiendo no en una, sino en varias. De manera, eso se llama diversificar, pero al final es lo de no poner todos tus huevos en la misma cesta. Y Poliamor, ¿es eso también? No poner los efectivamente, huevos en la misma lo cesta. mismito. ¿Has visto? Y entonces la diversificación es fundamental, porque además te reduce el riesgo, pero reduce mucho menos la rentabilidad de lo que te reduce el riesgo, con lo cual son todo ventajas. Así que siempre que empezamos a invertir hay que intentar invertir diversificando. Muy bien, yo estoy a favor de diversificar. Siempre. Siempre, como en pequeñas Sí. cositas, siempre. ¿eh? O sea, bueno, en Bueno, finanzas, ¿eh? En finanzas. En finanzas, lo de la broma no. Es Bueno, No. eso siempre. siempre una. Pero en finanzas hay que diversificar porque pasa algo y Efectivamente. tienes los otros huevos. Claro, exactamente. Y sobre Ostras. todo, sí, además se suelen compensar también y te reduce también pues los típicos que tú ves las gráficas así de la bolsa, pues si estás invertido no en una acción sino en varias, estas curvas pues... Claro, se pero luego podrías invertir mucho en una que haya ido genial y dices, mierda, ¿por qué diversifiqué? Hubiera invertido todo en esta. Bueno, a ver, puedes hacer una apuesta en una cosa, pero es una apuesta de muchísimo más riesgo, con lo cual... Ah, claro, es eso. Y tú normalmente cuando estás invirtiendo tus ahorros, que te ha costado un sudorcito ganarlos Claro, sí, y sí. mucho concierto y mucho cantar, pues hombre, jugártelo todo en una sola carta. ¿En qué sitios podríamos invertir? Por ejemplo, ¿hay fondos de inversión? Bueno, si hablamos de invertir en bolsa, que es así lo que a la gente pues, le resulta muy conocido y es una de las inversiones financieras como más comunes, ¿Vale? lo más básico sería comprarte una acción, ¿no? Ir al mercado y decir, quiero una acción. ¿Qué pasa? Que eso no es diversificado. Y si tú quieres diversificar a mano, a base de comprar tú diferentes acciones, ¿qué pasa? Pues que tienes que estudiar un montón, porque te tienes que decidir tú de todas las acciones posibles, cuál quiero, cuáles quiero, cuánto. Vale. Y luego además a Descarto. veces es simplemente imposible, porque una acción puede valer mucho dinero, con lo cual si tú no tienes mucho dinero, no puedes diversificar tú solo. Una acción es un trocito de algo, ¿no? O sea, Es virtual. una participación en una empresa. O sea, cuando tú compras una acción, te conviertes en dueño de esa empresa y a ti te va a ir igual de bien o de mal que le vaya a esa empresa. Vale. Entonces, para diversificar y evitar que pues es poner todos tus huevos solo en esa empresa, Ujú. hacerlo, como digo, comprando acciones de una en una, puede ser complicado, puede ser muy caro, no es eficiente y además requiere tiempo y esfuerzo. Entonces, ¿qué pasa? Para eso surgieron los que se llaman vehículos de inversión colectiva, que al final es unos vehículos de inversión que simplemente recogen el dinero de mucha gente que tiene poquitos, invierten como si fueras con toda una bolsa más grande. Es como cuando con tus amigos haces un fondo común para poder comprar un regalo mejor. Muy bien. Pues esto es igual, se junta mucha gente para poder invertir mejor. Ahí confías en las personas que muevan tu dinero. Efectivamente. O sea, te la puedes liar.
Bueno, a ver, los fondos de inversión son muy seguros, primero porque están muy regulados, precisamente porque están orientados a gente que no sabe, con lo cual están muy, muy supervisados, y luego tienen una limitación, están muy diversificados por ley, tienen una diversificación mínima, con lo cual, aunque tú solo pongas 5 euros, tú ya estás a lo mejor invirtiendo en 40 empresas. Es la Con lo- SP500 y esas cosas, ¿no? Sí, SP500. eso es un índice entero. Ahí inviertes en 500. en todas las empresas representativas de la bolsa americana, porque Wow. el SP500 es el americano, Ah, el ¿vale? español es el IBEX 35. Hombre, el IBEX. ¿Y qué otros modos hay de invertir? ¿Fondos Bueno, de inversión? tienes los fondos de inversión, lo que pasa es que hay dos grandes tipos, como decías vale. tú. Hay los fondos tradicionales, que son los que se llaman de gestión activa, que lo que tienes es un equipo gestor precisamente Vale. de expertos que se dedican a analizar empresas, a analizar la coyuntura macroeconómica y a decidir dónde invierte ese fondo. ¿Qué pasa? Que como estos expertos son gente muy buena, que se gana Ujú. muy bien la vida, pues a veces las comisiones, aunque los fondos de inversión están limitadas por ley, pues a esta gente hay que pagarle porque hace muy bien su trabajo. Entonces pueden ser relativamente dentro de los máximos elevadas. Y luego tienes los fondos de gestión pasiva, que lo que hacen es, en lugar de tener tanta gente analizando empresas y tomando decisiones todos los días por tu dinero, utilizan reglas o algoritmos que deciden cómo invertir. Y muchas veces lo que hacen precisamente es copiar al SP500 que decías, o al Euribor, copiar a un índice, o sea, invertir en todas las empresas de ese índice Ujú. para que tú vayas con la economía. ¿Y qué pasa? Que los algoritmos, de momento por lo menos, no cobran, con lo cual las comisiones de este tipo de fondos suelen ser más bajas. Y claro, una comisión al final es una rentabilidad negativa, con lo cual suelen ser un tipo de fondos más baratos y que también te permiten invertir desde muy poco dinero, etc. Y luego hay otro tipo de fondos también que la gente joven pregunta mucho, que son los ETFs, que básicamente es un fondo de inversión y la mayoría son pasivos, o sea, son de estos que invierten con reglas o Ujú. algoritmos y con comisiones muy bajas. Lo que pasa es que estos fondos, las ETFs están cotizadas en bolsa y las puedes comprar y vender como una acción cualquiera. ETF. Esto en España aunque la inversión por debajo puede ser igual que la de un fondo de inversión, tiene una fiscalidad distinta que los fondos de inversión. ¿Y qué pasa? Que los fondos de inversión en España tienen una fiscalidad muy ventajosa porque tú puedes tener un fondo y decir, oye, ahora quiero invertir en este otro. Y si traspasas dinero de un fondo a otro, no tienes que pasar por la caja de Hacienda entre medias. No tienes que tributar por lo que hayas ganado todavía. Tributas solo al final. Mientras que en las ETFs, si tú vendes una ETF para comprar otra, por lo que sea, sí que tendrías que tributar cada vez que compras y vendes. ¿Y por qué alguien metería en ETFs? Si van a Bueno, tener porque hay gente que le gusta ser muy activa, que le gusta operar a través de brokers de no sé dónde, qué tal, y comprar y vender, porque tú en ETF puedes hacer operaciones intradía. O sea, tú puedes ver cómo sube y baja, fluctúa el precio como una acción y tú puedes entrar, salir, claro. que es más especular que invertir. Y sin embargo, un fondo de inversión solo se calcula el valor una vez al día, la liquidez es un poquito menos, aunque es muy, muy líquido porque te lo dan al día siguiente o 2 días, y las ETFs es más líquido, es más inmediato. Pero al final, utilicemos el vehículo que utilicemos, sea un fondo de inversión de activa, pasiva, un ETF, una acción, lo importante es que la inversión que tú elijas esté ajustada a tu perfil de riesgo, porque si no, pues te puedes llevar unos sustos importantes. ¿Tú qué? Tu perfil de riesgo, que viene a perfil ser de como riesgo. tu perfil de Tinder, pues parecido. Vale. Donde Entonces sí. inviertes dependiendo del perfil de riesgo. Pero Efectivamente. yo no sé qué perfil de riesgo tengo. No, esto, y te lo va a decir el banco, la gestora o a través del que tú inviertas, te van a hacer un test de idoneidad que lo que hacen es te hacen Vale. preguntas y te sacan lo que es tu perfil de riesgo. ¿Qué quiere decir? Es en función de tus preferencias, de tus objetivos y también de tus números, de lo que, Vale. del riesgo, porque tú puedes ser súper arriesgado, pero tus números pues, no te dan para ser arriesgado pues, porque no tienes colchón de emergencia o por lo que sea. Entonces te van a clasificar en conservador, moderado o agresivo, aunque hay bancos y gestoras que tienen como no solo en estos 3 grupos, sino en muchos más, y en función de eso te van a ofrecer un tipo de inversiones o un tipo de fondos, por ejemplo, u otros. Pero no lo tienes que hacer, Buah. te lo van a hacer. Tienes que tener cuidado. Esto, tú estás escribiéndolo todo, ¿no? Yo lo tengo todo aquí. Todo en la cabeza. Están O sea, preocupados por la pregúntame lo que quieras. foto de perfil y lo que importa es el perfil de riesgo. Total, Eso es total. Tú, importante. todo esto que has explicado lo tienes. Tienes una inversión pasiva. ¿De qué? Tienes un fondo de inversión pasivo. ¿Qué es eso? Lo A que ver. tú haces. Tú has metido un dinero que cada mes te va subiendo y tú lo que la ganancia Ah, se vale, queda sí. ahí y se sigue retroalimentando. Y va Por lo- cogiendo va velocidad cogiendo como una bola de velocidad. nieve y Eso tú lo estás haciendo ya sin tú saberlo.
Hostia, he estado atento, ¿eh? Y lo que decía antes No. que se distraía, que tal, Tengo no que sé decir qué. que va a sacar mejor nota que tú. ¿no? Sin duda alguna. Creo, ¿no? Yo he desconectado varias veces, te digo, ¿eh? Oye, No, si te lo pero- estoy poniendo fácil. Pero he desconectado. Puesto fácil. He desconectado porque me imaginaba a Violeta Mangriñán haciendo cualquier cosa de estas. Violeta Mangriñán es la persona seguramente más agresiva invirtiendo de la historia. Bueno, es O sea, que cuando es muy inviertes en un negocio solo, eso no es diversificado, con lo cual es alto riesgo. Que no quiere decir que sea malo, pero es alto Ya. riesgo. A mí me ha gustado siempre mucho saber en qué invertir y en esas cosas. Pero bueno, ChatGPT. ChatGPT no, hombre. Si tenemos aquí a Natalia de Santiago que nos lo explica todo en cada... y un Sobre poco de todo que es ilegal que el ChatGPT te dé recomendaciones de inversión. ¿Sí? ¿Sí? No, él no sé si lo sabe, pero ilegales sí. Chat no No. lo sabe. Chippy no lo sabe. ¿Chippy se llama tu chat? A Yepeta. veces se mete en jardines que no Yepeta. debería. O sea, que ojo también, ¿eh? Porque hay veces que la inteligencia artificial está muy bien para muchas cosas, pero ojito con las recomendaciones de cualquier tipo de inversión que vengan de alguien que no esté cualificado para dar. Eso es bueno saber. Muy buen Sí. consejo. Muy buen consejo. Y Es lo es que muy tú buen decías de consejo. los gym bros, pues los hay muy buenos, pero también los hay que dan También. consejos de inversión. Pues, También las hay. ¿Tú qué tipo de perfil de inversor eres? ¿Agresivo, moderado o conservador? Yo soy perfil low-key. ¿Loki? ¿Eso qué es? Chill. Chill. Invierto aquí y tal. Súper pacífico. Quito. Tal, ChatGPT. No tengo que invertir. Ahora me acabo de decir, por eso he perdido tantísimo dinero. Entonces, para que os quede claro, hoy hemos visto que la rentabilidad es una recompensa al riesgo, o sea que si os ofrecen algo de mucha rentabilidad y poco riesgo, hay que sospechar. Pero sí que hay formas de aprovechar el interés compuesto, que hemos dicho que es eso que multiplica tu dinero, y reduciendo el riesgo, que es diversificar. Y también hemos visto que, por ejemplo, si queremos invertir en bolsa, pues podemos invertir a través de fondos de inversión o de ETFs o de carteras automatizadas que nos pueden permitir diversificar con muy poquito dinero desde el principio de nuestra inversión y aprovechar ese interés compuesto para, si tenemos paciencia y elegimos inversiones que se ajusten a nuestro perfil de riesgo, dormir tranquilos mientras nuestro dinero trabaja por nosotros. Pues muchas gracias, ¿no? Sí, gracias. nos No os podemos vais ir. de rositas, ¿no? Nos queda el examen. Esto no sería una clase Suerte sin que hemos examen. estado súper atentos. Pero es fácil. Yo creo que Óscar está preparado. Tú no sé. ¿Pero qué pasa conmigo, tío? Pues Si yo venga. soy el que va a hacer el podcast. Yo soy buenísimo. Dime. Vamos con la Soy primera agresivo. pregunta. Venga, dime. Completa la frase. El XXX es el efecto de reinvertir los beneficios para que tu dinero crezca más rápido. Esto es un interés compuesto. sin duda alguna. Punto para ti. ¡Qué desgracia! Lo tienes ahí. Lo tiene ahí. Tiene chuleta. Lo tiene ahí. No, es no. imposible, Ay, pipa. ni lo había visto. Lo tiene ahí. Lo había visto, lo guardo. Pero sí, el interés Que no compuesto. mire, ocúpate. Vale. Venga, segunda pregunta. ¿Qué es diversificar? A. Tener una novia en cada puerto. B. Invertir en diferentes activos para reducir el riesgo. C. Dejar tus inversiones en manos de un servicio automatizado. ¿Cuál? Yo creo que Punto también. para Óscar. Oye, pero he dicho yo creo que también. Pues habéis aprobado. Está más atento que yo. ¿Y tú qué decías que no, eh? Bueno, Que en porque clase no sé qué, que hablabas, todo qué lo que tal. no estaba atento. Irlanda me reformó. ¿te ves? Irlanda ha sido... Irlanda ha sido un cambio de mí. Muy bien, muy bien. Pues muchísimas gracias. Gracias Natalia. a vosotros. Ha estado un placer. Yo me voy a invertir en diferentes sitios, de poner un huevo en cada puerto y ya está. Muchísimas gracias. Y a vosotros, nos vemos en la siguiente clase de repaso del podcast de final de mes de Imagine. Chao, chao. Gracias.